A conversar sobre este tema nos acompaña desde la capital de Brasil, desde Brasilia, Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA, además analista político y doctor egresado de la Universidad de Sao Paulo. Está en pantalla. Darío, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias por convidarme, Carlos. Buenas tardes. Es un gusto. ¿Qué hay detrás de este veto de Brasil a Venezuela en su intento de ingreso a este grupo de los BRICS? ¿Cuál es tu análisis? Hay una relación que ha entrado en una pendiente negativa desde mayo del año pasado al presente. Si recordamos, en aquel mes de 2023, Lula recibió en el Palacio del Planalto con gran pompa, con gran dedicación al presidente Nicolás Maduro y auguró el estrechamiento de unas relaciones que se habían deteriorado considerablemente en el gobierno anterior, en el de Jair Bolsonaro, pero luego de esa mancomunión de declaraciones y halagos recíprocos, la relación comenzó a deteriorarse y esta llegó a un punto crítico a partir de las elecciones de julio pasado. Allí estuvo en Venezuela el enviado del presidente Lula, el ex canciller Celso Amorín, cuando le planteó al presidente Maduro el interés en conocer el resultado a través de las actas que verificarían la victoria, la reelección del presidente venezolano. De allí en más, todos fueron desencuentros. El deterioro se hizo aún más nítido hace un mes cuando Lula llegó a decir que estaba desencantado con Maduro. Y ante la pregunta de si en Venezuela hay una dictadura o no la hay, Lula no respondió, pero sí dijo que el gobierno caraqueño era autoritario. Y el punto tal vez más revelador de este distanciamiento está confirmado en esta semana en Rusia, donde el enviado de Lula, ustedes saben, el presidente brasileño sufrió un accidente la semana pasada en la cabeza y no pudo viajar a la cumbre de los BRICS, donde el canciller Mauro Vieira, el representante del gobierno brasileño, vetó el ingreso de Venezuela al BRICS. Y esto, además de poner en evidencia las diferencias, abre un nuevo capítulo en esta relación, porque como ustedes saben, a partir del 1 de enero, Brasil presidirá ese grupo de países emergentes y el año que viene, aquí en Brasilia, se realizará la cumbre. Ahora, cuando Darío dice una relación con una pendiente negativa, ¿hasta dónde puede llegar esa pendiente negativa, Darío? Las especulaciones son muchas. Hoy aquí en el Palacio del Planalto, el presidente volvió al Palacio Presidencial después de una semana de recuperación debido a ese accidente doméstico. Hoy se lo vio a Lula con sus 5 puntos de cirugía en la nuca. Los rumores eran muchos. Los más extremos hablaban hasta de una convocación a Brasilia, una convocatoria a Brasilia de la embajadora en Caracas. Otros decían que esto no llegaría a tanto, que el agua no llegaría a tanto y que sí el distanciamiento se mantendría en un estándar que consistiría en el no reconocimiento de la victoria de Maduro, pero el mantenimiento de las relaciones. Ahora bien, el caso es que Brasil, al haber vetado el ingreso de Venezuela al BRICS, aguarda, y eso era lo que se decía en el Planalto hoy, ese era uno de los corrillos, aguarda una nueva actitud de Venezuela, tal vez nuevas declaraciones del presidente Maduro o de algún miembro de su gabinete o de algún diputado o miembro de la Asamblea Nacional. Por tanto, la ruptura no es algo que se considere por lo pronto probable. ¿Por qué se dice esto y por qué nosotros consideramos que esa opción sería extrema? Porque Brasil precisa mantener relaciones con Venezuela. Recuerden ustedes que entre ambos países hay más de 2.000 kilómetros de fronteras compartidas, fronteras en la región amazónica, fronteras muy porosas, como se dice en geopolítica, fronteras en las que el problema de la seguridad es candente. Y por otra parte, si Brasil rompiera relaciones con Venezuela o viceversa, esto significaría no solo tensar extremadamente el vínculo, sino tal vez demostraría la incapacidad brasileña de
liderar una región en la que, o por lo menos una subregión, la de América del Sur, en la que naturalmente por Producto Bruto, por extensión, por población, es el país más importante. Por tanto, hablar de una ruptura al día de hoy tal vez sea exagerado, pero incluso, Carlos, el hecho de que esa propia sea una de las hipótesis que se barajan está indicando la temperatura, el índice del deterioro, del desgaste de la relación. Ahora, Darío, ya el régimen reaccionó a través de la Cancillería con un comunicado y ha comparado la posición del gobierno Lula con las posiciones que asumía el anterior gobierno, el de Jair Bolsonaro. Esto es bastante grave. Por cierto, en todo caso, Carlos, habría que tener en cuenta para esgrimir los que pudieran ser los próximos pasos del gobierno brasileño, que Lula cuenta, entre comillas, con dos cancilleres. Uno, el formal, el institucional, Mauro Vieira, quien aún no arribó a Brasilia procedente de Kazán, y el canciller personal, el hombre que más comprende y que más se identifica con las posiciones de Lula, Celso Amorim, a la sazón quien fuera durante 8 años el canciller brasileño en los 2 primeros mandatos de Lula. Ahí habría que aguardar si es la propia Cancillería la que se pronuncia con un comunicado oficial o si es el canciller de oficio Celso Amorim. Hay hoy una declaración de Amorim en el diario O Globo en el que él dice: nosotros hemos perdido la confianza en Venezuela. No estamos juzgando a Venezuela por ser un gobierno de izquierda o por no serlo. Palabras más, palabras menos. Ocurre que se ha deteriorado la interlocución con ellos. Si tú me preguntaras si Brasil habrá de subir considerablemente el tono en los próximos días o semanas, esto tal vez no sea el escenario más probable. Ahora sí, que Brasil difícilmente va a revisar su posición y reconocer la victoria de Maduro, eso tenemos que darlo por hecho. Otro capítulo que hay que tener en cuenta: las consultas entre el gobierno brasileño y los gobiernos colombiano y mexicano, que tal vez se reanuden en los próximos días. Lula iba a viajar la semana próxima para encontrarse con su colega Petro en Colombia, en el marco de una cumbre sobre la biodiversidad organizada por Naciones Unidas, pero no lo hará. Se daba por descontado que ese encuentro habría de servir para conversaciones tête a tête, cara a cara, entre Lula y Gustavo Petro. Eso no sucederá, pero remarco ese aspecto, que no hay que descartar nuevas conversaciones de Lula con Petro y quizá con la flamante presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdan ustedes que el año pasado, que en julio, a fines de julio, hubo un encuentro virtual, Lula, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y Petro, en el que se solicitó a Venezuela o se recomendó a las partes venezolanas que no llevaran el conflicto al extremo. Poco después, López Obrador se distanció de esa troika y quedaron Lula y Petro. En fin, habrá que aguardar ahora para saber si esas pláticas se prolongan. Y otro dato a tener en cuenta: meses atrás, Lula había hablado de proponer el reingreso de Venezuela al Mercosur, país del cual el grupo del cual el país caribeño había sido separado durante el gobierno de Michel Temer en 2016. A esta hora, Carlos, parece muy poco probable, por no decir imposible, que Lula insista en la propuesta de sumar nuevamente a Caracas a ese grupo sudamericano. Darío, hay una situación que también pudiera ser un camino para un pase de factura del régimen de Venezuela a Brasil, y es que en septiembre el régimen de Venezuela revocó esa autorización a Brasil para que regente, represente y custodie la embajada de Argentina en Caracas, y hay que decirlo, en residencia oficial de Argentina en la capital venezolana están 6 opositores, 6 personas allegadas a María Corina Machado, que es la líder de la oposición venezolana. ¿Crees que por allí podría venir un pase de factura del régimen de Nicolás Maduro hacia Brasil, hacia el gobierno Lula? La información que puedo aportarte, Carlos, es la que dominamos aquí en Brasilia, y en eso sí te
reporto, además de los trascendidos, una información que fue publicada este viernes en los medios de Brasilia, y es que el canciller Vieira, en un encuentro informal con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, precisamente en una cena ofrecida por el presidente Putin a sus convidados, a los participantes en la cumbre del BRICS, donde Maduro, como ustedes decían recién, hasta donde Maduro viajó intentando ser sumado como nuevo miembro o como nuevo candidato a ser miembro del grupo, le dijo Vieira, o le habría dicho, porque esto es trascendido, pero fue publicado en varios medios, que estaba interesado en saber la suerte de estos, hasta donde tenemos entendido, asesores o personas próximas a la líder opositora Corina Machado, y que estas habrían sido las propuestas o las palabras o el comentario hecho por Vieira a la vicepresidenta venezolana. Estaba interesado en que se le entregue a estos disidentes un salvoconducto para poder dejar Caracas, para poder dejar la embajada argentina, que, como ustedes saben, luego de la ruptura de relaciones entre Argentina y Venezuela, estuvo durante más de un mes, durante un par de meses, bajo la jurisdicción brasileña. Un dato a tener en cuenta: estamos a pocos días, el 18 de noviembre se realizará aquí en Brasil, no en Brasilia, sí en Río de Janeiro, la cumbre del Grupo de los 20, las 20 mayores economías del mundo, y en esa reunión estarán obviamente el presidente Luis Ignacio Lula da Silva como anfitrión, pero también se espera, porque así lo confirmó días atrás, la presencia del jefe de Estado argentino, Javier Milei. Ustedes saben, conocen de sobra que las relaciones entre Milei y Lula son tan distantes, tan tensas como las de Lula y Maduro, pero no se descarta, y esto se considera a esta hora como posible, no probable o no seguro, que haya finalmente el primer encuentro entre Lula y Milei. De haberlo, habría que dar como casi seguro que el expediente Venezuela, que el expediente relativo a los opositores venezolanos refugiados en la embajada argentina, debe estar en el menú de la conversación entre Lula y el presidente argentino. Así es, así va a ser seguramente, Darío. Darío Pignotti es el corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA en Brasil, además analista político, doctor, egresado de la Universidad de Sao Paulo, y como siempre es un gusto conversar con él aquí en la tarde. Darío, será hasta la próxima. El gusto fue mío, hasta la próxima. Hasta pronto.